Segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia. Tiempo de Pascua. Evangelio y lectura del día domingo 12 de abril del 2026. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 al 47. Eran ácidos a la enseñanza de los apóstoles y la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según la necesidad de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se agradaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 117 contestaremos: la misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Todos, la misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Esta fue la obra del Señor. No podían creerlo nuestros ojos. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Este es el día que ha hecho el Señor. Gocemos y alegrémonos en él. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Danos, oh Señor, la salvación. Danos, oh Señor, la victoria. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 9. Bendito sea Dios Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, por su gran misericordia. Al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, nos dio una vida nueva y una esperanza viva, reservada para ustedes la herencia celestial, ese tesoro que no perece ni se echa a perder y que no se deshace con el tiempo, y los protege el poder de Dios por medio de la fe, con miras a la salvación que nos tiene preparada para los últimos tiempos. Por esto, estén alegres aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con diversas pruebas. Y si el oro debe ser probado, pasado por el fuego, y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más, esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús. Ustedes lo aman sin haberlo visto, ahora creen en Él sin verlo, y ahora se sienten llenos de una alegría inefable y celestial.
al tener ya ahora eso mismo que pretende la fe, la salvación de sus almas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 31. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús le volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino, se puso en medio de ellos, les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la reflexión de este hermoso domingo que Dios nos regala, segundo domingo de Pascua. En la primera lectura nos habla siempre los hechos de los apóstoles, y aquí nuestro Señor nos está hablando de la convivencia que la gente realizaba en el tiempo después que los discípulos hacían ellos sus milagros y que predicaban la palabra de Dios. Dice que la gente que se convirtió y que creía en Dios, esta gente dice que les gustaba. Empezaron a lo que era a compartir. Dice que toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Vemos cómo Jesús les había dado este gran poder a los apóstoles para que ellos puedan realizar muchos milagros. Y entonces se multiplicaban los milagros, y como los milagros se multiplicaban, es por eso que la gente de aquel tiempo que no creía,
pero al ver muchos milagros empezaron a creer en Dios, y entonces dice que la gente empezaban a convertirse. Mucha gente se convertían en ese momento, y así es como dice que empezaron a vivir unidos, y dice que compartían todo cuanto tenían, vendían los bienes que tenían y se lo repartían. Dice, entre el dinero se lo repartían entre todos ellos según la necesidad de cada uno de ellos. Entonces el que más tenía vendía y repartía a los más pobres. Y entonces dice que Dios veía que esto era bueno, y que la gente pues como ya se habían convertido y creían en Dios, entonces dice que ellos siempre alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, porque ellos empezaban a dar de lo que ellos tenían. Entonces cada día dice que la comunidad a los que se iban salvando se iba agrandando. Era mucha gente que iba ganándose el reino de los cielos por lo que hacían. Entonces hoy este libro, esta primera lectura, nos habla y nos llama al compartir, queridos hermanos. Nos habla que nosotros tenemos que copiar, tenemos que hacer como lo hacían esta gente, que después de que no creían, pero una vez creyeron en Dios y se convirtieron, esta gente dice que compartían de lo que ellos tenían. Entonces hoy nos habla nuestro Dios que nosotros tenemos que ser igual, que no tenemos que pensar solo en nosotros. De lo que Dios nos da, hay que compartir, queridos hermanos, porque dice por ahí un dicho también, que nadie es tan pobre para no dar, ni tan rico para no necesitar. De lo que Dios nos da a nosotros, de lo que Dios nos bendice, entonces nosotros tenemos también que despojarnos y compartir con aquel hermano necesitado, con aquel que necesita de un favor, que necesita de que le regale un plato de comida, una ropa con que vestirse, cualquier cosita que el hermano, que el prójimo necesite. Estamos llamados nosotros a compartir, queridos hermanos. No nos vamos a quedar pobres si regalamos un tiempo de comida, si le regalamos una ropita a aquel que necesita. Dios hoy, este domingo, nos habla que nosotros tenemos que compartir de lo que Él nos da. Dice que los pajaritos que no trabajan, ellos tienen comida todos los días. Entonces, ¿cuánto más nosotros los seres humanos que trabajamos, que tenemos un trabajo y que a veces tenemos un salario? También no nos cuesta nada compartir un poquito de lo que tenemos. Pero a veces nosotros hacemos lo contrario. A veces permitimos mejor tirar las cosas o que se pierdan y no compartir. Entonces, pero el llamado de hoy es, hermanos, que pongamos la mano a la conciencia y compartamos lo que nosotros tenemos. Lo que Dios nos da, también podemos compartirlo nosotros. En eso estamos llamados nosotros, lo que hoy nos dice la primera lectura. Queridos hermanos, agarremos la Biblia, leamos estos textos bíblicos y reflexionemos nosotros en qué le estamos fallando a Dios, y pongamos en práctica lo que nos dice Dios este día. En la segunda lectura, que nos habla la primera carta del apóstol Pedro, aquí nos está hablando a nosotros, a los que predicamos la palabra de Dios. Dice: por esto estén alegres, aunque un tiempo tengan que ser afligidos con diversas pruebas. Y si el oro debe ser probado, pasando por el fuego, y es solo
cosa pasajera. Miremos que Pedro nos habla que vamos a ser probados como el oro. Por ahí dice otro texto bíblico también, no sé si es en Filipenses. Dice, si has decidido seguir a Cristo, prepárate para las pruebas. No es fácil, queridos hermanos, porque también tenemos que sufrir muchas pruebas. Y estas pruebas vienen del enemigo, porque cuando uno dice que está en los caminos de Dios, entonces vamos a ser probados. Pero dice que siempre el mismo Dios le da poder al enemigo para que nos pruebe a ver si es cierto que nosotros en realidad estamos y confiamos en Dios. Queridos hermanos, no es fácil porque seremos probados como el oro que dice que pasa por el fuego, y nosotros dice que habrán momentos de que también nos vamos a afligir por las pruebas, pero tenemos que luchar, tenemos que ser fuertes. Hay que pedirle siempre a Dios esa fuerza, esa sabiduría, y que Dios derrame el Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos soportar las pruebas que nos vengan. Porque si nosotros estamos decididos a seguir a Cristo, se nos van a venir las pruebas encima. ¿Y de qué manera? A veces con la misma familia nos va a probar. La misma familia se nos va a poner en contra, nos va a criticar. Entonces por allí depende todo. Y de allí pues vienen más problemas. Pueden ser problemas familiares, problemas económicos, problemas de enfermedad. Cualquier cosa se nos va a venir. Pero nosotros tenemos que ser fuertes y siempre doblar rodillas y pedirle a Dios que sea Él que nos dé esa fuerza para poder soportar. Porque siempre dice la palabra de Dios que Él mismo nos dará las fuerzas para soportar las pruebas. Así que, queridos hermanos, luchemos siempre, que Dios está siempre con nosotros. En el Santo Evangelio nos habla hoy Juan y nos narra cuando Jesús otra vez se le apareció a sus discípulos. El día domingo dice que se les apareció cuando los discípulos estaban reunidos otra vez y les dijo: la paz esté con ustedes. Jesús dice que donde vio a los discípulos que estaban con gran alegría al ver al Señor, entonces dice que le volvió a decir: la paz esté con todos ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, dice, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Vemos cómo nos habla nuestro Dios en este Santo Evangelio, y es lo que siempre los otros santos evangelios de estos días atrás siempre dice que Jesús le dio el Espíritu Santo a los apóstoles, porque los apóstoles estaban reunidos a puerta cerrada con miedo por los judíos. Pero cuando ya Jesús volvió donde ellos y les dio lo que fue ese soplo, les dio el Espíritu Santo, ya estos discípulos ya desde allí dejaron el miedo y salieron a predicar la palabra de Dios. Ya ellos no le tenían miedo a nada lo que se les viniera contra ellos, porque ya tenían el Espíritu Santo con ellos. Y Juan les dijo: a quienes se les perdonen sus pecados, se les serán perdonados, y a quienes se les retengan, serán retenidos.
Nosotros los católicos tenemos esa dicha de que Dios quiso que un sacerdote, por medio de él, nosotros nos confesáramos y recibiéramos ese perdón de pecado, porque es Dios quien nos absuelve de nuestras culpas, de nuestros pecados, por medio de un sacerdote, porque así lo dijo nuestro Dios, así quedó escrito en las Escrituras. Pero no hay peor ciego el que no quiera ver, y ni peor sordo, dice, el que no quiera oír. Entonces, aquí en las Escrituras todo está bien escrito, solo que hay que saber interpretar las Escrituras. Pero así quiso Dios que un hombre en esta tierra que esté consagrado, Él nos pueda liberar de nuestros pecados. Por medio de Él, Dios nos libera de nuestros pecados que nosotros cometemos, y así nos habla. Y después dice que el que no estaba allí con ellos era Tomás. Y cuando dice que volvió otra vez en 8 días y se les apareció, porque estos discípulos le dijeron a Tomás que habían visto al Señor y que todo, pero Tomás no creyó. Entonces en 8 días más se volvió a presentar y allí sí estaba Tomás. Y le dijo que metiera su dedo en sus heridas y en su costado. Y le dijo que creera en él. Y fue cuando Tomás dice que dijo: tú eres mi Señor y mi Dios. Entonces Jesús le replicó: tú crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Entonces, nuestro Dios nos llama hoy que nosotros tenemos que creer en nuestro Señor, que es el único quien vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Entonces nosotros no tenemos por qué dudar, queridos hermanos. Y dice nuestro Dios que el que cree en Él tendrá una vida eterna, porque Dios es el que vino a este mundo, se entregó al suplicio por los pecados de cada uno de nosotros, y es por eso que nosotros debemos de creer. Y todo lo que está escrito en este libro, conforme todo lo que sucedió en el tiempo de los apóstoles después de Jesús. Entonces, con todo esto, aquella gente, aquel tiempo, cómo se convertía después de que vieron las múltiples que hacían los apóstoles, muchas curaciones, muchos milagros, se multiplicaban. Entonces la gente por eso creyó y así quedó, porque así está escrito que debemos de creer en nuestro Dios sin dudar que Él es el único que vino y dio la vida por cada uno de nosotros. Y estamos llamados a predicar esta bendita palabra, como lo dice hoy Juan 20, 21 al 23. Así, querido hermano, usted puede agarrar su Biblia y lo puede leer para que vea cómo dice Dios, que estamos llamados a predicar esta bendita palabra siempre. Así que, queridos hermanos, que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos ayude y que nos ilumine siempre nuestra mente para que podamos siempre interpretar esta bendita palabra, y que esta palabra caiga en una tierra fértil donde dé fruto, para que así nosotros podamos ser luz en la oscuridad. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe y nos proteja hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, queridos hermanos.